Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal se escucha el micrófono? A ver, en lo que llega personas, voy a publicar en Facebook que ya estoy por aquí. Estoy publicando en Facebook que ya estoy por aquí. Permítanme un momento. Ya está listo, ya publiqué. Ya está listo, ya publiqué. Hola, ¿qué tal? Es Ferono. Eres Esteban, ¿verdad? Otra vez caí en cuenta de Esteban Felipe Rojas Núñez. Es Ferono. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, voy a abrir la carpeta de ejercicios que vamos a resolver hoy. Hubo varios que quedaron pendientes la vez pasada y esta vez no me mandaron casi ejercicios, así que vamos a continuar con aquellos, los que tienen que ver con ecuaciones diferenciales de coeficientes variables. Nada más estoy aquí arreglando unas cosillas antes, para empezar. Bueno, parece que ya está esto. Hola, buenas noches, Rubén 29 y Oak Vidal. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Veo que usaste los puntos de canal que también he estado pensando ahí que, que podría poner, ¿no? Como para que pudieran canjear esos puntos por algo interesante para el directo. Pero bueno, de momento está lo de destacar mensaje. También estuve viendo que esto de bajarle la resolución a las emisiones de Twitch es como algo aleatorio. En realidad no depende de la resolución a la que emito, sino que algunas veces ocurre y algunas veces no. Y es, digamos, algo general para los que tienen esto, ¿cómo se llama? El partner de Twitch. Yo no soy partner en Twitch, yo soy afiliado, se dice. Entonces los afiliados algunas veces sí lo pueden tener, otras veces no. Lo de bajar la resolución. Entonces esa es la situación. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo que sí le pueden bajar a la resolución, así que no hay ningún problema. Pero bueno, a ver. Los ejercicios que vamos a resolver. A ver si los voy a poner aquí en pantalla. Son esos de ahí. Nada más una pregunta. ¿Sí se escucha bien? ¿Se escucha bien lo que digo o se escucha bajito? Ok, sí se escucha bien. Bueno,
Entonces, en la emisión anterior estábamos hablando sobre... gracias, gracias, se escucha bien. Hola, Chamoy 2201, buenas noches. En la emisión pasada estábamos hablando sobre ecuaciones de coeficientes variables. Vimos que hay algunas que se pueden resolver como Cauchy-Euler haciendo un cambio de variable, pero son pocas. Y hay otras que se pueden resolver mediante transformada de Laplace. A ver, ahorita que esto quiera, permítame un momento. Ahí está, no sé por qué luego a veces falla esto, pero bueno. Esta ecuación se puede resolver mediante transformada de Laplace y como pueden ver es una ecuación de segundo orden de coeficientes variables, ¿sí? Y esa parte es una ecuación lineal y es no homogénea también. Entonces vamos a ver cómo podemos resolver esta ecuación aplicando la transformada de Laplace. A ver. Muy bien, entonces la voy a cortar de aquí y la voy a pegar acá en el programa. Ahí está. Y vamos a resolverlo entonces. Bueno, lo primero que hacemos pues es transformar término a término. Entonces transformamos t por y', luego vean que esta parte de aquí, menos t más 2 por y', se puede desarrollar un poco más y se puede poner como menos la transformada de t por y'. Si se hace el producto, pues quedaría ty' más 2y', pero bueno, eso multiplicado por el menos, quedan los dos con negativo así. Así, estos dos términos, menos ty' menos 2y' son de haber multiplicado esta parte. Y luego es más la transformada de 3y. Y esto igual a la transformada de t menos la transformada de 1. Bueno, ahí muy apenas quedó. Bueno, ahí está. Abdallah Shouta, buenas noches. Hola. Ok, entonces aquí ahora, ¿qué podemos hacer? Existen unas fórmulas que también lo había mostrado en el directo anterior, que son para transformar en general expresiones de este tipo. T a la n por una función, que en este caso la función se está representando como y. Y es una función de t. Lo que nos dice esta fórmula es que esto se puede calcular como menos 1 a la n por la derivada respecto de s de orden n, ¿sí?, de la transformada de la función. O sea, de esto, pues. Esto, ¿sí? Aunque también hay que tomar en cuenta que generalmente a la transformada de la función y se la representa con la misma letra, o sea, y en mayúscula, y se convierte en una función de s, ¿sí? Yo en mis videos de transformada de Laplace, quienes los hayan estado viendo, utilizaba también esta otra notación, la transformada de y, representarla como L, ¿sí? En realidad, la letra que uno use para representar a la transformada de la función da lo mismo, pero he notado que en la mayoría de lugares se usa más bien esto, denotar a la transformada de la función con la misma letra de la función en mayúscula. Así lo enseñan, por ejemplo, en las ingenierías. Y la otra notación que yo uso de ponerla como L, la tomé del libro de Daniel Marcus, de ecuaciones diferenciales, por eso es que la usaba así. Pero sí hubiera quedado mejor en mis videos haberlo puesto con la misma letra en mayúscula, sí es una buena notación. Pero en fin. Entonces, en este caso, en realidad no necesitamos la fórmula general para la potencia n. Simplemente vamos a transformar el producto de t por y.
Vean que no aparece t cuadrada o t cúbica por y. Y bueno, este es un caso especial de la fórmula que puse arriba. Cuando n vale 1, pues entonces va a quedar menos 1 a la 1, que es menos, ¿sí? La derivada respecto de s de la transformada de y, que de una vez la podemos poner así. Y ahí está. Entonces lo que hace la transformada de Laplace es convertir las potencias de t que multiplican a una función en derivadas. O sea que lo transforma en otra ecuación diferencial, ¿sí? Hay ocasiones en las que esa ecuación diferencial queda más simple, hay otras en las que se complica más y hay otras en las que queda exactamente lo mismo. Ustedes pueden probar, por ejemplo, tratar de resolver una ecuación de Cauchy-Euler, que recordemos tiene esta forma. Una ecuación de estas, de Cauchy-Euler, pueden intentar resolverla usando transformada de Laplace y lo que les va a quedar es otra ecuación de Cauchy-Euler. O sea, en realidad no se avanza en nada, ¿sí? Ni se complica más ni se simplifica. Queda exactamente pues un caso, una ecuación del mismo tipo. Entonces, no siempre es útil usar la transformada de Laplace, pero hay ocasiones como esta ecuación de aquí en la que sí va a funcionar, ¿sí? Ok, entonces, bueno, esto que puse en verde son las fórmulas nada más. Acá abajo voy a continuar con el procedimiento. Lo primero que tenemos es la transformada de t por y'. Entonces, de acuerdo con la fórmula, esto va a ser menos la derivada respecto de s, y lo voy a hacer paso a paso, menos la derivada respecto de s de la transformada de la función, que en este caso no es y, sino que es y'. Sí. Luego tenemos otra vez transformada de t por una función, entonces va a ser menos la derivada respecto de s, pero vean que aquí ya hay otro menos, entonces se puede multiplicar quedando un más. Entonces queda más la derivada respecto de s de la transformada de la función. Y luego en el otro término nada más es una constante que tenemos ahí, la podemos sacar. También ya podría aquí utilizar la fórmula de la transformada de una derivada, pero ahorita lo voy a hacer todo acá abajo. Y luego tenemos acá otra constante que podemos sacar. ¿Sí? Y del otro lado tenemos las transformadas de Laplace de funciones conocidas, ¿no? La transformada de t, que es 1 entre s cuadrada, y la transformada de 1, que es 1 entre s. Bueno, ahora hay que calcular la transformada de Laplace de la segunda derivada y de la primera derivada de y, son las que tenemos aquí al principio. Para eso podemos usar otra fórmula. La transformada de la derivada de y es igual a s que multiplica a la transformada de y, que la vamos a representar de una vez con y mayúscula, o sea, s por y de s, menos el valor de y en el 0. Y la transformada de la segunda derivada es s cuadrada por la transformada de la y menos s por y de 0 menos y' en 0. Así. Esas son las dos fórmulas que hay que utilizar. Bueno, pues las vamos a hacer acá abajo. Entonces, empezamos con esta parte de acá arriba. Tenemos una derivada, vamos a dejarla ahí indicada todavía. Menos la derivada respecto de s. Y aquí entre paréntesis colocamos lo de la fórmula. A mí no me notificó, me avisaron más bien. Ah, bueno, trato de avisar en mis redes sociales también. En Facebook y en Twitter. Ahí avisé en esos, tanto en el grupo de Facebook como en la página de Facebook y en Twitter. Es que, no sé, Twitch no siempre notifica, creo, no sé, la verdad. Si sigues el canal, pues te notifica, creo, por correo o algo así. Bueno, entonces tenemos, bueno, el menos la derivada respecto de s, aquí nada más lo estoy pasando. Luego hay que transformar la segunda derivada de y, pues lo hacemos con esta fórmula que acabo de poner justo aquí arriba. Es s cuadrada por y de s.
Y vean que en este caso en la ecuación no nos daban ninguna condición inicial. Entonces no sabemos cuánto vale y en 0 ni y' en 0. Pues vamos a dejarlo ahí indicado. Lo que nos interesa básicamente es que se trata de constantes, finalmente. Es un valor. Y en 0 es un número, y' en 0 es un número. Y cuando nosotros hagamos la derivada, vamos a podernos deshacer de algunas de las cantidades. Bueno, al menos del valor de y' de 0, ¿no? Lo de y en 0 se puede incluso denotar con otra letra. Se le puede poner una letra A mayúscula, por ejemplo, o algo así. Pero bueno, a ver, nada más para estar seguro, voy a volver a ver el ejercicio para ver si no viene una condición inicial. No, no da ninguna condición. Entonces vamos a resolverla así y a ver qué resulta. Es que luego a veces también al final, después de que uno hace el proceso, se pueden eliminar algunas de estas cosas. ¿Sí? Es lo que vamos a ver ahorita. O a veces no, pero se puede dejar escrita ahí la constante. Bueno, entonces eso es la transformada de y'. Cerramos aquí el paréntesis. Luego es más la derivada respecto de s de, y lo tenemos aquí, s y de s menos y en 0 y cerramos. Y luego es menos 2 y otra vez la transformada de la derivada. Entonces s por y de s menos y en 0. Y luego es más 3. No va a caber aquí. A ver ahorita. Ahorita aquí abajo. ¿No? Más 3. Dice la transformada de y, pero la estamos denotando como y mayúscula. Entonces de una vez lo ponemos. Y mayúscula de s. Sí. Luego tenemos igual a 1 entre s cuadrada menos 1 entre s. Ahí está. Y vamos a continuar entonces acá arriba. Entonces ahora sí, hay que hacer estas derivadas que están aquí indicadas. En la primera parte derivamos el producto. Vean que tenemos derivada de s cuadrada por y de s. Kira Asesino 2, hola, buenas noches. Dice, qué suerte, justo estoy en este tema. Ah, muy bien. Entonces te va a servir un poco esto. Entonces ahora vamos a calcular la derivada. Pero la derivada hay que hacerla con cuidado. Vean que es derivada respecto de s. Entonces la variable es la s. ¿Sí? Y la y también depende de s. Así que tenemos la derivada de s cuadrada por y de s. Es un producto de funciones. Bueno, igual si nos confundimos con los signos, podemos poner el menos aquí y abrir paréntesis. Y luego adentro del paréntesis desarrollamos. Tenemos la derivada de s cuadrada y de s. Derivamos la primera función, o sea, la s cuadrada. Su derivada es 2s. Y se multiplica por la segunda sin derivar. Y luego es más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada la podemos dejar así, con una comilla, y se sobreentiende que es derivada respecto de s. ¿Sí? Ahora, eso es la derivada de s cuadrada y de s nada más. Luego tenemos menos s por y 0, y la vamos a derivar respecto de s. Vean que y en 0 es un número, una constante. ¿Sí? Cuando nosotros derivamos una constante por la variable respecto de la que estamos derivando, nada más nos queda la constante. Es como si tuviéramos que derivar menos 3x, pues queda menos 3 nada más. Bueno, pues aquí tenemos menos y0 de s, derivamos respecto de s, pues entonces nos queda menos y0 nada más. ¿Sí? Y luego tenemos que derivar y' de 0, pero otra vez eso es un valor, es un número, y su derivada es 0. Así que esa parte ya no la ponemos, su derivada es 0 y ahí cerramos. Bueno, luego tenemos un más, aquí lo ponemos, y luego es derivar s por y de s. Otra vez es un producto. Derivamos la primera función, la derivada de s es 1, y luego se multiplica por la segunda sin derivar. Entonces nada más queda la segunda. O sea, 1 por y de s, pues es y de s. Y luego es la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. ¿Sí? Esa es la regla del producto de derivadas.
Bueno, y luego tenemos que derivar y de 0. Bueno, pues la derivada de y de 0 pues es 0 porque eso es una constante. Entonces ya no la escribimos acá. Y luego aquí simplemente tenemos una multiplicación, así que la hacemos. Tenemos menos 2s por y de s. Y luego tenemos más 2, más 2y de 0, ¿no? Así. Menos por menos más, 2 por y de 0. Ahí está. Y luego más 3 y de s. Bueno, y todo esto pues va a quedar igual. Entonces acá ya no cabe, así que lo voy a poner aquí abajo. Igual. 1 entre s cuadrada menos 1 entre s. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer las multiplicaciones y a reducir. Entonces acá multiplicamos por el menos, simplemente. Entonces queda menos 2s y de s menos s cuadrada y' de s más y de 0, luego más y de s más s y' de s. Bueno, pues nomás la primera parte es lo del signo en realidad. Aquí ya no hay mucho más que reducir. Bueno, podría haber sumado aquí, ¿verdad? El y de s que tenemos acá con el 3y de s de acá y hubiera quedado aquí 4. A ver, lo voy a poner aquí. Aquí alcanza a caber bien. Más 4. ¿Sí? De que se sumó este de aquí con este de acá. Bueno, y esta parte es esta. Vamos a usar este, menos 2s y de s más 2y en 0 igual a 1 entre s cuadrada menos 1 entre s. Bueno, hay todavía cosas que se pueden aquí simplificar más. Por ejemplo, vemos este de aquí con este de aquí. Y no hay como más, ¿verdad? Y de hecho lo que conviene aquí también es hacer factorizaciones, ¿sí? O sea, todo lo que tenga y' de s lo dejamos factorizado, todo lo que tenga y de s también. Vamos a factorizar primero lo que tenga la y' de s, que es este de aquí y este de aquí. Entonces nos queda menos s cuadrada más s. Esto multiplicando a y' de s. Y para el y de s, pues tenemos estos dos que subrayé que se pueden sumar y tenemos este de aquí también. Entonces es menos 2s queda menos 4s y más 4. Entonces vamos a poner menos 4s más 4 factorizado por el y de s. Finalmente, estos de aquí son constantes. Conviene pasarlas al otro lado para dejar las variables nada más del lado izquierdo. Entonces, bueno, entonces, si se suman primero, pues queda 3. 3 por y de 0, ¿no? Vamos a simplificar nada más la notación. Vamos a hacer que, digamos, bueno, ahorita lo especifico. Bueno, lo voy a poner acá abajo. Y de 0, vamos a llamarle bueno, a ver ahorita. Le podemos dar otro nombre, pues nada más para no estarlo escribiendo ahí todo el tiempo, no hace falta. Pero bueno, a ver. Del otro lado nos queda entonces el 1 entre s cuadrada menos 1 entre s que ya teníamos. Se suma el y de 0 con el 2y de 0, queda 3y de 0, pasa al otro lado como menos 3y de 0. Así. ¿Y esta ecuación de qué tipo es? Hola Ignacio Acuña, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Esta ecuación de qué tipo es? Vean que nosotros empezamos con una de segundo orden. Y aquí lo tengo. Empezamos con esta, ¿sí?
una ecuación lineal de segundo orden de coeficientes variables. Para eso, como les expliqué la otra vez, no hay un método general que nos dé una solución cerrada en términos de funciones elementales. Pero al aplicar la transformada de Laplace hemos logrado simplificar un poco el problema porque nos ha llevado a una ecuación de primer orden, ¿sí? Ah, qué bueno que estés bien. ¿Y por qué nos ha llevado a una de primer orden? Si lo analizamos un poquito, vean que lo que nos lleva a que sea una ecuación de primer orden es esta identidad de aquí. Cuando nosotros transformamos t por una función, eso nos da la derivada de primer orden de la función transformada, ¿sí? Si hubiéramos tenido un t cuadrado, probablemente nos hubiera quedado una ecuación de segundo orden también. Y si hubiéramos tenido t cúbica o t cuarta, pues todavía se hubiera incrementado el orden de la ecuación. Pero cuando nada más tenemos t así con exponente 1, eso nos va a llevar a una ecuación de primer orden que generalmente se puede resolver o que al menos hay más oportunidad, ¿no? Porque también podemos tener ecuaciones de primer orden que no tienen una forma cerrada de resolverse, pues usando funciones elementales. Bueno, pues esto, vean, la variable, la que lleva la derivada es la y mayúscula. La independiente, la variable independiente es la s, ¿sí? Entonces aquí aparece una función de la variable independiente por la derivada de y, otra función de la variable independiente por y otra función que depende solamente de la variable independiente. Es decir, tenemos una ecuación de este tipo, que así a lo mejor se van a acordar mejor. Bueno, no le voy a poner p porque ahorita eso lo vamos a usar. Tenemos una ecuación así. Buenas noches, Julián23. Hola. Entonces, hemos llegado a una ecuación de esta forma, la cual es una ecuación lineal, porque la y, que es la variable dependiente, se encuentra en cada término solamente pues, con exponente 1, no está dentro de otra función, etc., ¿no? Para resolver una ecuación lineal, lo primero que hay que hacer es transformarla en una ecuación en la cual y' tenga coeficiente 1. Pues simplemente hay que dividir entre el coeficiente de y', o sea, entre a de x en este caso. Entonces al dividir ya nos va a quedar algo así. Aquí falta y. Algo así. Donde aquí p de x sería la división de b entre a y la q sería la división de c entre a. Y luego, ¿cómo se resuelve esto? Pues con factor integrante. El factor integrante se calcula como la exponencial de la integral de p de x. Y una vez que calculamos eso, la solución general es esta de aquí. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a hacer entonces con nuestra ecuación de acá arriba. Ok, entonces vamos a dividir primero entre el coeficiente de la derivada de y, con lo cual obtenemos, obtenemos esto de aquí. También de este lado hay que dividir entre menos s cuadrada más s. Antes de hacer eso, vamos a simplificar un poquito aquí. Podemos nosotros restar estas dos fracciones, ¿no?
Y al hacer la resta, pues simplemente en la segunda fracción se multiplica arriba y abajo por s, entonces queda 1 menos s entre s cuadrada, y ya quedarían con el mismo denominador. Y el otro término que está aquí, también lo podemos sumar con esta fracción, y en lugar de estar escribiendo 3y de 0, puede ser un poquito ahí, es algo innecesario porque en realidad no conocemos y de 0. Entonces vamos a hacer esto. A esto de aquí le vamos a llamar, por ejemplo, A mayúscula. Entonces esto de aquí es como si fuera una A, y así que nos queda aquí más el A por S cuadrado, al sumar ya con la fracción. Sí se entiende, ¿no? Si hay preguntas me pueden decir, ya saben. Entonces simplemente esto de aquí, todo esto con todo y el signo, se está llamando A mayúscula. Así que al sumarlo con esta otra fracción de acá, pues ya queda eso. Ahora lo pongo así porque entonces, si el menos s cuadrada más s pasa dividiendo, pues va a multiplicar al s cuadrada que ya está dividiendo, y lo podemos escribir así. 1 menos s más a por s cuadrada entre el s cuadrada que ya tenemos ahí por el menos s cuadrada más s que pasó. Ahí está. Bueno, esto de aquí me parece que se puede simplificar un poco más. De hecho, a ver, probablemente ni siquiera tendría que... No se está bien así. Bueno, está bien así. Vamos a ver a qué nos lleva esto. Ok, entonces... Entonces ahora hay que calcular el factor integrante. Esto de aquí sería como nuestra p, el menos 4s más 4 entre menos s cuadrada más s. Es como nuestra p. Entonces primero hay que calcular su integral, ¿no? Integral de menos 4s más 4 entre menos s cuadrada más s. Para hacer esa integral se puede simplificar un poquito. Acá arriba se factoriza el 4, queda s menos 1. Acá abajo se factoriza un menos s. Y vemos que queda así. Entonces estos factores de aquí se pueden cancelar. Así que es nada más, bueno, menos entre menos da más. Va a quedar la integral de 4 sobre s, que es 4 logaritmo natural de s. Luego aquí me preguntan mucho en mis videos de ecuaciones diferenciales, ¿por qué no le pongo más c? Y es por lo que en realidad significa esto. Esto que estamos calculando es un factor integrante. Una ecuación puede tener una infinidad de factores integrantes, no es único. Con uno que encontremos ya es más que suficiente, no hace falta indicar todo el conjunto de factores integrantes. Con uno que encontremos, este de aquí es 1, ya es suficiente. Igual si en lugar de ponerle más c, pongo así por ejemplo, le doy un valor a esa c, eso también va a ser un factor integrante. Bueno, cuando haga la exponencial de esto, pues. O si le pongo más 4 o más 5 o cualquier constante que yo le sume, va a hacer que esto sea un factor integrante. Pero nada más nos estamos complicando un poco más. Entonces es como darle a la c el valor 0 para quedarnos con el factor integrante más simple. Entonces el factor integrante que lo representamos con esta letra generalmente se calcula como la exponencial de lo que acabamos de obtener, de la integral de p. O sea, la exponencial bueno, de una vez aquí podemos ponerlo como logaritmo de s a la cuarta. Simplemente el 4 sube como exponente. Y entonces es la exponencial del logaritmo de s a la cuarta, el cual es s a la cuarta. Este es nuestro factor integrante. Ahora usamos esta fórmula, que la solución va a ser, en este caso, usando estas variables, pues el factor integrante multiplicado por la y igual a la integral de la y por
el q, la función q de s, respecto de s, más una constante, donde, en este caso, la función q de s es esta fracción de este lado. O sea, 1 menos s más a por s cuadrada entre... Aquí también podemos factorizar un menos s. Entonces va a quedar menos s cúbica por s menos 1. Simplemente factoricé un menos s del segundo factor. Se multiplica por el s cuadrada, queda menos s cúbica. Y por el s menos 1. ¿Verdad? Bueno, ahí está. Entonces vamos a continuar por acá. Bueno, ya tenemos el factor integrante, entonces va a ser s cuarta por y de s igual a la integral. Aquí puse y, no sé por qué. Está mal. No era y, era el factor integrante otra vez. Si no, no tendría ni sentido eso que estoy poniendo. Aquí va el factor integrante. Sí. Factor integrante por q. Entonces va a ser la integral del factor integrante, que es s cuarta, por la q que obtuvimos acá. Y bueno, entonces va a ser 1 menos... A ver, si multiplico arriba por un menos para que abajo quede el denominador positivo, simplemente, pues va a quedar así. Menos as cuadrada más s menos 1 entre s cúbica por s menos 1 y más una constante. Esa constante se puede agregar después de hacer la integral, pero nada más la ponemos en la fórmula porque aquí es para dejar claro que ahí sí importa la constante, para dejar la solución general. ¿Sí? Bueno, entonces aquí podemos simplificar un poco para calcular la integral. Se cancela de arriba el s cuarta con el s cúbica, arriba va a sobrar un s, ya sea que hagan resta de exponentes, 4 menos 3 es 1, o la otra es el s cuarta es como tener s cúbica por s, entonces s cúbica se cancela con s cúbica, así que arriba sobra una s, multiplicado por lo demás, pues queda menos a por s cúbica, se multiplica por la s que sobró, más s cuadrada menos s, abajo ya se canceló el s cúbica, entonces queda s menos 1, y queda así. ¿Y cómo se hace una integral de estas? ¿Se acuerdan? Que aquí no va a quedar de otra más que hacerla. Es una división de polinomios, ¿sí? Una función racional. En estos casos primero se hace la división de polinomios cuando el polinomio de arriba es de mayor grado que el de abajo. Arriba es de grado 3, abajo es de grado 1. Toca hacer la división. Entonces la voy a hacer por acá abajo. Toca hacer esto. También podríamos acá estar jugando un poquito con los términos algebraicamente, ir factorizando y simplificando. Algunas veces funciona también. Pero bueno, en este caso se ve un poquito más complejo hacer eso. Entonces hacemos la división. Menos as cúbica entre s, pues queda menos a s cuadrada. Al multiplicar, queda acá as cúbica. Recuerden que se multiplica y se cambia el signo. Y luego multiplicamos aquí, menos por menos da más. Nosotros ponemos menos a s cuadrada. Se cancelan estos.
Y aquí va a quedar 1 menos a por s cuadrada, se baja el s, y ahora se divide aquí esto entre s, pues es más 1 menos a por s, ahora se multiplica esto por s, entonces queda menos 1 menos a por s cuadrada, y luego se multiplica también por el menos, entonces queda menos por más menos, ponemos más, 1, 1 menos a por s. Todo eso es nada más hacer el proceso de la división, ¿sí? ¿Tienen, ¿tienen alguna pregunta con esta parte? Entonces nada más recordar un poquito de álgebra. Esto se cancela. Y al hacer esta operación que quedó hasta acá abajo, es lo mismo que tener s menos a por s. El s de aquí con el menos s de arriba se van a cancelar y nada más nos va a quedar el menos a por s. Que todavía se puede dividir porque todavía es de grado 1. Entonces se divide entre lo de acá afuera, queda menos a. Entonces va a quedar más a por s. Menos por menos más, ponemos menos, queda el a. Y entonces eso es lo que termina sobrando. Este de aquí es el residuo. Así que nos queda aquí. Nos queda aquí entonces lo siguiente. Queda esta fracción se convierte en esto de acá arriba. Así. Y luego hay que sumarle otra fracción que es la que sobra, ¿no? El residuo de hasta acá abajo, que es menos a, entre el s menos 1. Cerramos aquí, ponemos el ds y más la constante. Saludos para Jairo. Ah, bueno, saludo. ¿Cómo hago para pasarte un problema matemático y me ayudas a resolverlo? ¿Me lo puedes mandar en mis redes sociales? Ah, ya te contestó aquí Ignacio. Muy bien. Gracias, Ignacio. Bueno, entonces vamos a continuar por aquí. ¿Hasta aquí todo va bien o tienen alguna pregunta? A ver, continuamos acá. Bueno, aquí yo había... Aquí puse S cuadrada, ¿no? ¿No va eso? Es S cuarta, ¿no? Desde acá arriba. Sí, entonces ya nos queda S cuarta por Y de S igual. Hay que integrar esto, entonces queda menos A sobre 3 S cúbica más 1 menos A sobre 2 S cuadrada. Simplemente estamos integrando esto de aquí respecto de S, tomando en cuenta que la A es una constante. Y entonces queda así. ¿Todo bien? Ah, excelente. Y ahora pues vamos a pasar el S cuarta que está multiplicando, pasa dividiendo. Y de una vez podemos hacer algunas simplificaciones. Este S cuarta va a dividir cada término, término a término. Entonces al dividir S cúbica entre S cuarta, va a quedar aquí 1 entre S. Se va a cancelar el S cúbica de arriba con un S cúbica de abajo y abajo sobra un S. Luego tenemos más 1 menos A sobre 2 y aquí va a sobrar 1 entre S cuadrada. Y luego es menos A por S cúbica, entre S cúbica. Y luego menos A entre el S cuarta completamente. Y luego más la constante entre S cuarta.
Nada más paso dividiendo. Esto de aquí es y de s, todavía no es la solución de la ecuación diferencial, es la transformada de la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Entonces ahora hay que calcular la inversa. La inversa pues ya va a ser y de t, que es lo que nosotros estamos buscando, y pues va a ser menos a sobre 3 de la inversa de 1 entre s, más 1 menos a entre 2 de la inversa de 1 entre s cuadrada, menos a por la inversa de 1 entre s cúbica, menos a por la inversa del logaritmo de s menos 1 entre s cuarta, más c por la inversa de 1 entre s cuarta. Para la mayoría de estas inversas tenemos una fórmula directa. El único posible problema que podemos ya ir viendo desde aquí es el logaritmo. La transformada que contiene aquí al logaritmo. Bueno, vamos a intentar hacer lo demás y ahorita vemos. Se me hace que ese logaritmo no se va a poder hacer. La del logaritmo no se va a poder hacer, se va a tener que dejar allí indicado. Bueno, entonces va a quedar así. Queda menos a sobre 3 por la inversa de 1 entre s. La inversa de 1 entre s es 1. Luego, más 1, más 1 menos a sobre 2 de la inversa de s cuadrada, que es t. Luego, menos a por la inversa de s cúbica. La inversa de 1 entre s cúbica. Eso es 1 medio de t cuadrada. Antes de poner el de logaritmo, voy a hacer el de acá abajo. La inversa de 1 entre s cuarta. Pues es 1 entre 3 factorial, que es un sexto de t cúbica. Entonces más c sobre 6 de t cúbica. Nada más para dejar bien claro todo esto, la fórmula que estoy usando es esta de aquí. La inversa de 1 entre s a la n es igual a 1 entre n menos 1 factorial por t a la n menos 1. Esa es la fórmula. ¿Sí? Entonces la potencia de t va a ser 1 menos que lo que diga la s, y el factorial también es 1 menos de lo que diga la s, y dividiendo. Pues como aquí es s cuarta, pues es 3 factorial, que es 6. Y el exponente de t es 3. Y luego quedaría lo del logaritmo. Ese ahorita lo podemos analizar un poquito más. Pero bueno, la solución también se puede dejar así cuando no se puede calcular la transformada de Laplace. Es como dejarlo, como cuando uno deja indicada una integral. Es algo similar aquí. Esa es la solución. ¿Sí? Yo acabo de salir de la prepa, me dio curiosidad por ver qué eran las ecuaciones diferenciales, no entendí nada, pero me gusta cálculo y esto se me hace interesante. Está muy interesante las ecuaciones diferenciales. Si eres bueno en cálculo, pues entonces ya puedes aprenderlas. Tengo un curso en mi canal de ecuaciones diferenciales con cientos de videos que te pueden servir para eso. Este tema que estoy haciendo aquí ahorita, bueno, es un tema un poquito más avanzado dentro de ecuaciones diferenciales, que es el tema de las transformadas integrales. Pero sí, todo esto está muy interesante. Bueno, entonces, ¿cuál es el detalle con la transformada del logaritmo? A ver, cuando queremos nosotros calcular la transformada inversa de alguna función cuya
derivada, a lo mejor sí es más simple de calcular, la transformada de su derivada. Tenemos una fórmula. Una fórmula que sale precisamente de una de las que les mostré ahorita. Déjenme ver si... A ver. De hecho la tengo acá. Ahorita se las muestro. Esta de aquí es mi lista de reproducción sobre transformadas de Laplace. Empezando desde la definición. Haciendo unos primeros ejemplos con la definición, con otras propiedades. Encontrando algunas fórmulas, unos teoremas y demás. Y luego por acá abajo... Ahí voy explicando diversas técnicas para calcular las transformadas. Por acá abajo muestro una, que es la que quiero usar ahorita. Esta de aquí, que se usa para calcular la inversa de logaritmos o de arcotangentes. Porque si uno deriva este tipo de funciones, generalmente uno obtiene funciones racionales, o sea, división de polinomios, y esas se pueden calcular, su inversa. Entonces es como, en lugar de calcular la inversa directamente de la función, calculamos la inversa de su derivada, pero hay que hacer unas cosas adicionales. Entonces, a ver, ahorita que se quite esto. Hola y bienvenido. La fórmula es esta de aquí. Para calcular la inversa de una función, esto se puede hacer como 1 sobre t de la inversa de la derivada. Bueno, aquí puse el menos yo aquí adentro, porque al hacer la demostración de la fórmula, ya ven que en la fórmula de la transformada de Laplace de t por una función, sale el menos la derivada respecto de ese, ¿no? Pero ese menos se puede sacar, es como un menos 1, es una constante, entonces se puede sacar. Así que vamos a usar esa fórmula. La inversa de una función es lo mismo que menos 1 sobre t de la inversa de la derivada de esa función. Eso es lo que tal vez nos pueda ayudar a calcular esta del logaritmo, pero me parece que no, ¿eh? De todas formas no. Menos 1 sobre t de la inversa de la derivada de esta función. El problema aquí es que la derivada de esta función no nos va a quedar una función racional, porque es la derivada una división. Entonces, de acuerdo con la regla de ese tipo de derivadas, pues es lo de abajo por la derivada de lo de arriba, que es 1 entre s menos 1, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo sobre lo de abajo al cuadrado. Y simplificando esto, tendríamos que calcular la inversa. Aquí se puede cancelar s cuarta con s cuarta de abajo y queda 1 entre s cuarta por s menos 1. Simplemente aquí haciendo la división de fracciones, el s menos 1 pasa acá abajo multiplicando. Y para la otra, pues va a ser menos. Bueno, este menos por el menos de afuera da más. El 4 puede salir porque es constante.
de la inversa de logaritmo de s menos 1 entre s quinta. Así. Y ahí vemos un problema, ¿no? La primera inversa sí se puede hacer, ya sea con separación en fracciones parciales o integrando 4 veces la inversa del s menos 1. El problema es la segunda porque se complicó más. Teníamos primero un logaritmo entre s cuarta y ahora tenemos un logaritmo entre s quinta. Se va complicando más. Claramente, si uno vuelve a aplicar este teorema, va a quedar otra vez un logaritmo entre s elevado a un exponente todavía más grande. Entonces, esto no nos va a ayudar. Y se ve, ¿no? Bueno, otra técnica que se usa para calcular ciertas inversas es el método de series de potencias. El logaritmo de s-1 se puede escribir como una serie de potencias. Nada más que ahorita no me acuerdo bien cómo era. Pero digamos que podemos escribir esto pues como una serie, ¿no? Desde n igual a, no sé, a 0 o a 1 o algo así. De unos coeficientes que son los que hay que calcular por x a la, bueno, en este caso por s a la n. Y como estamos dividiendo entre s quinta, pues quedaría así. Y luego ya uno transforma esto, otra vez con esta fórmula de acá, término a término, y esto queda escrito como una serie de potencias de t. Ya cuando uno hace la inversa. Bueno, esto de hecho yo lo hice aquí con la s quinta, pero más bien lo haríamos desde acá, ¿no? Con esta directamente, ni siquiera pasaríamos por esta parte. Con esta directamente aplicar la serie de potencias y así podríamos dejar el resultado escrito como una serie. ¿Quieren ver cómo se hace eso o pasamos a otro ejercicio? A mí me llamó la atención un comentario donde hablaba respecto de la transformada del logaritmo de t. Ah, sí, esa transformada está interesante, pero para esa uno tiene que usar otra fórmula, otra integral, y aparece por ahí la constante esta, la gamma de Euler-Maccheroni. Creo que es algo así, ¿no? Algo así es la fórmula. Aquí lo que yo hago para acordarme, porque luego también se me olvidan ese tipo de cosas, pues lo que les dije la otra vez, hacer un poquito hacer uso de herramientas que ya tenemos para simplificarnos estas cosas. Ahí tenemos el Wolfram, vamos a poner así, Laplace Transform, aquí está. Y aquí dice la función a transformar, pues ahí ponemos, por ejemplo, logaritmo de t. Y ahí está, y es la que puse. Menos el logaritmo de s, bueno, este menos está multiplicando a toda la fracción. Entonces es menos logaritmo de s menos gamma, eso en el numerador, entre s. También aquí uno puede intentar calcular las inversas. No, le pone uno ahí, inversas. Y aquí ponemos la que queremos saber. Y aquí nos dice ya directamente, no hay resultado
como, bueno, en términos de funciones matemáticas estándar. Y ni siquiera se refiere a funciones elementales necesariamente, porque sí hace uso de funciones especiales. O sea, ya aquí se refiere funciones especiales y elementales en general. Ya no hay una función de esas conocidas para la cual se pueda escribir esta inversa. Entonces no quedaría de otra más que hacerlo con series de potencias. Pero bueno, se puede dejar el resultado así y ya está. Problema de circuitos RLC resuelto con la transformada. Es normal que ya no recuerde nada de ecuaciones diferenciales. Pues sí, es normal cuando pasa tiempo y uno no ha necesitado usar lo que aprendió, pues el cerebro naturalmente lo olvida. A mí me pasa mucho también con varios temas que aprendí hace tiempo y que ahorita ya no los recuerdo. La ventaja también está en que si luego te vuelves a poner a leerlo, pues ya no es como empezar desde cero, que ya tu mente recuerda algunas cosas, o sea, uno no lo olvida todo completamente, si hay como ciertos puntos que quedan, y ya al momento de volver a repasar el tema, ya no empiezas desde cero como tal, ya avanzas un poco más rápido. ¿Sabe cómo poner un sistema de ecuaciones de Laplace en Wolfram? Bueno, lo de Laplace es un método para resolver el sistema como tal, ¿no? Tú pones el sistema y ya Wolfram te da el resultado. Ya el método que se use, pues eso ya. En este caso se pondría algo así. A ver. Por ejemplo, si vas a poner la ecuación 2x' más 3x menos 2y' más y igual a 1. Esa es una ecuación, ¿no? De un sistema. Está la x y la y, que son las funciones de t. Las derivadas se ponen con las comillas, así. Luego, ponemos la coma y ponemos la siguiente ecuación. Puede ser, no sé, 3x' menos 2y' más 4y igual a t. Y luego, generalmente en esos ejercicios que piden por transformada de Laplace, dan una condición inicial. La condición inicial se pone así. X de 0, así tal cual como una la escribe. X de 0 igual a 2, Y de 0 igual a 1, por ejemplo. Y vamos a darnos Enter. Y ya lo que Wolfram te va a mostrar es el resultado directamente. Bueno, en este caso no la mostró, pero pues como me la inventé, ¿verdad? También a lo mejor está muy complicada de hacer. A ver. Bueno, ahí está. Ahí está, nos da la respuesta directamente. Lo que tiene de malo esto, pues es que no siempre la va a dar escrita de la forma más simplificada. Generalmente da respuestas así bien raras que uno tiene que transformar para verificar que sí coincida con la que uno obtuvo. Pero bueno, esta es una forma en la que uno puede verificar sus respuestas. A ver, Oscar dice, derivando con respecto a la n, la transformada de S a la n es como usar regla de Leibniz y diferenciar respecto a n.
Pero esa la dices para esa que no pudimos calcular ahí. Ok. Bueno, a ver, vamos a pasar a otro tema que ya más me enfoqué mucho en este, hace mucho tiempo. Entonces, lo que quería que vieran nada más, pues es eso, que hay ciertas ecuaciones de coeficientes variables que se pueden resolver por transformada de Laplace. ¿Ok? Ahora, generalmente cuando nos dan una ecuación diferencial, uno puede probar con ese método, transformada de Laplace, como por ejemplo en esta ecuación, también se puede intentar por transformada de Laplace. Sobre todo si uno ve que, si uno ve que la variable independiente aparece con un exponente 1 como máximo. ¿Sí? Ya cuando aparezca una x cuadrada o x cúbica, multiplicando a y o multiplicando a la derivada de y, aplicar transformada de Laplace la va a complicar más porque convierte esa potencia cúbica en una derivada de tercer orden y entonces vamos a aumentar el orden de la ecuación, lo cual no siempre es más conveniente. Entonces, en este caso, en esta ecuación, sí podríamos intentar con transformada de Laplace porque aparece aquí nada más la x que multiplica y'. O sea, no está tan complicada la estructura de la ecuación. Pero bueno, otra forma de hacerlo es mediante series de potencias. Eh, a ver, lo voy a explicar rápidamente para este caso. Tengo ya videos en mi canal sobre ecuaciones con series de potencias, aunque no recuerdo si alcancé a subir. Si alcancé a subir algún ejemplo de una ecuación que no fuera homogénea. Que esta ecuación no es homogénea, aparece una x acá en la derecha. Pero en realidad el método es muy similar. Empezamos proponiendo una solución escrita como serie de potencias desde n igual a 0 a infinito de unos coeficientes por x a la n. Lo que tenemos que hacer nosotros es calcular esos coeficientes. Entonces, derivando una vez, recorremos el índice para que empiece en el 1. Entonces queda n por cn por x a la n menos 1. Aquí hay un detalle también, que también me lo han preguntado mucho en mis videos. Si hay que recorrer el índice o no, porque hay videos en los que lo hago y hay videos en los que no. ¿Sí? Estrictamente hablando, no haría falta recorrerlo. Si nosotros aquí le ponemos desde n igual a 0, es lo mismo. Porque ¿qué pasa si n vale 0? Pues acá arriba queda 0 por c0 por x a la menos 1, ¿no? Y eso es 0. ¿Sí? Entonces, no hace falta, pero bueno. Normalmente uno lo recorre para no agregar un 0 ahí de más, nada más. Segunda derivada de y se vuelve a derivar, se vuelve a recorrer, queda n. Pues se me hace que aquí ya no va a caber, mejor lo voy a hacer acá abajo. Empieza ahora en el 2 hasta infinito de n por n menos 1 por cn por x a la n menos 2. Estamos restando otro 1. Bueno, pues esas tres se sustituyen acá en la ecuación. Ahora, estas condiciones iniciales simplifican un poquito el proceso porque nos dan el valor directamente del C0 y del C1. ¿Sí? Vean que y de 0 en nuestra serie de potencias significaría sustituir x igual a 0 aquí. Entonces todas las x se hacen 0, pero hay un término que no se hace 0, que es el primero. Si n vale 0, tenemos C0 por x a la 0, que es simplemente C0. O sea, y de 0 es C0. Pero si acá arriba nos dice que y de 0 vale 1, pues entonces C0 vale 1. Lo mismo es para y'. Esto lo sustituiríamos acá en la serie de potencias para la derivada de y.
Al sustituir x igual a 0, todo se hace 0, excepto para n igual a 1, que sería el primer término aquí de esta serie, que sería 1 por C1 por x a la 0. O sea, directamente es C1. Entonces C1 vale menos un cuarto. Ya tenemos el valor de las dos primeras constantes, los dos primeros coeficientes de la serie de potencias. Para encontrar el resto, pues hay que sustituir estas series en la ecuación y ir haciendo ahí operaciones con propiedades del sigma. Entonces, nos queda lo siguiente, queda acá. Dice la segunda derivada de y. Entonces ponemos su suma. Así. Luego es menos 2x por la primera derivada de y. Esta es la derivada de y. Y luego dice menos 2 por la propia y. La y es desde n igual a 0 a infinito de Cn x a la n. Y luego dice igual a x. Pues ponemos la x. Listo. Ahora hay que tratar de que estas tres sumas se conviertan en una sola aplicando propiedades. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer son dos cosas. Una es que el índice en el que empiezan las sumas sea el mismo. ¿Sí? Aquí no es el mismo. Una empieza en el 2, otra en el 1, otra en el 0. Y la otra cosa que es todavía más importante es que la potencia de la x sea la misma. O sea, acá es x a la n, pero acá es x a la n menos 1 y acá es x a la n menos 2. Tenemos que tratar de que las tres tengan el mismo exponente. Entonces, lo que podemos hacer, primero, miren que aquí en la serie del medio, al multiplicar esta x por el x a la n menos 1, se hace x a la n. De una vez lo voy a hacer aquí. Multiplicamos esa x acá, entonces podemos quitar este menos 1. Queda así. Ya tenemos dos sumas que tienen la misma potencia de x. La que está fallando es la primera. Pero bueno, lo que podemos hacer con esa primera es usar una fórmula que nos permite recorrer el índice. Empieza en n igual a 2, pero nosotros podemos hacer que empiece en n igual a 0, siempre y cuando a cada n le sumemos 2. Esa es una propiedad. Así que esta suma se transforma en la siguiente. Va a ser la suma que ahora va a empezar en el 0, porque estamos recorriendo el índice, pero a cada n le sumamos 2. Entonces acá queda n más 2 menos 1, que es n más 1. Acá queda c, n más 2. Y luego acá queda x a la n más 2 menos 2, que es x a la n. Ya tenemos las tres sumas. Las tres sumas con el mismo exponente. Ahora el detalle es fijarnos en dónde empieza el índice. En la primera y la tercera empieza en 0, en la del medio empieza en 1. Entonces tenemos que hacer que las tres empiecen en el mismo valor. Y una forma sencilla es desarrollar los primeros términos de la suma que tenga pues, el menor índice inicial, que sería la primera y la tercera. La primera y la tercera empiezan en 0. Desarrollamos el primer término, ese lo vamos a escribir aparte, y nos va a quedar la suma que empieza en el 1. Vamos a hacer eso. Lo voy a hacer acá arriba. Así que para la primera suma, si n vale 0, pues nos queda 2 por 1, que es 2, por C2, aquí también es 0 más 2, que es 2, por x a la 0, que es 1. ¿Sí? Y en la tercera también desarrollamos el término n igual a 0, entonces va a quedar menos 2, C0, por x a la 0, que es 1. Y entonces, como ya desarrollamos el término n igual a 0, los que siguen son desde n igual a 1 en adelante, para esas dos sumas. Así que nos va a quedar desde n igual a 1 de esto, n más 2 por n más 1 por c, n más 2, menos la otra suma,
y la otra suma. Así. Para encontrar la transformada del logaritmo al derivar respecto a la n, la transformada de t a la n aparece el logaritmo y por casualidad la definición de la transformada de t, del logaritmo de t. Bueno, al derivar t a la n respecto de n, quedaría la misma t a la n por el logaritmo de t. Sí, por ahí va la idea. El detalle está, en realidad la parte complicada de esa transformada del logaritmo es en la constante gamma, ¿sí? La gamma de Euler. Esta, que se representa así. Ahí es donde está el detalle. Claro, uno puede usar directamente que gamma, ¿cómo se dirá? Gamma prima o algo así. Gamma prima en cero es eso. Pero esto, ¿cómo lo demuestra uno? Es el detalle, ¿sí? Y es interesante hacerlo. Yo quiero hacer el video, pues, bien, de la transformada de Laplace del logaritmo. Para ello, primero voy a hacer el de la integral que lleva a esa constante, y luego esa integral se usa para la transformada de Laplace. Y ahí es donde uno saca la constante. Me quedé con la tarea que dejó al final del video de propiedad de función de Bessel para determinar la función de Bessel de un medio. Ah, no me acuerdo cuál dices. Creo que la hice, ¿no? Hice la ecuación de Bessel de orden un medio. O la de orden 3 medios o algo así. Sí, hice una que tenía eso, o era un medio o 3 medios o 5 medios. La cosa es que queda en términos de senos y cosenos nada más. Es ahí hacer un poquito de álgebra con las series para transformarlas en series que son las del seno y el coseno. De ese tema me tocó hacer videos porque la profesora se lo pidió. Tengo que aprender a hacer videos también como tú. Ahora nos piden hacer videos, entonces. No, pues está bien. Yo ahorita pues estoy con una tablet pues escribiendo aquí. Porque hacer todo esto con el editor de ecuaciones es más trabajo, es muy laborioso. Pero también se puede. ¿Qué te motivó a compartir tus enseñanzas? Es algo que me ha gustado desde que iba en la secundaria. Me gustaba eso de explicar algo que yo entendía. No sé, creo que como, pues es algo que me gusta, pues. Algo que me da gusto hacer. Y a su vez, eso me ha ayudado a mí a aprender mejor varias cosas. Que no es lo mismo creer que ya entiendes un concepto que tratar de explicárselo a alguien más. Cuando tratas de explicarlo, te das cuenta que muchas veces realmente hay cosillas que no entiendes tan bien como creías, ¿no? Y toca que tú mismo las entiendas bien para poderlas explicar. Entonces, eso de enseñar a alguien más te ayuda a aprender también. Está en una buena técnica. Cuando quieran aprender algo, traten de explicarlo a alguien que no lo sabe y eso les va a ayudar. Bueno, entonces estábamos acá arriba. Aquí le puse desde n igual a 0, pero no era 0, ¿verdad? Era 1, porque ya desarrollamos el término 0. Es 1. Entonces ahora estas tres series empiezan en 1. Y tenemos estos dos términos acá aparte. Entonces lo siguiente es ir igualando las diferentes potencias de x con las potencias que aparecen del lado derecho, ¿sí? En mis videos, en la mayoría, eran ecuaciones homogéneas, o sea que del lado derecho teníamos un 0 siempre. Así que por eso todos los coeficientes se igualaban a 0. La diferencia es que en este caso no tenemos un 0, tenemos una x. Esta x tiene coeficiente 1.
Entonces solamente el coeficiente de x a la 1 se va a igualar a 1, que es el coeficiente que está del lado derecho. Todos los demás coeficientes se igualan a 0, porque del lado derecho no hay más potencias de x. Entonces, este 2,0 menos, bueno, este 2c2 menos 2c0 es el término independiente, el coeficiente de x a la 0. Del lado derecho no hay término independiente, así que esto vale 0. Ahora, nos fijamos cuál es el coeficiente de x a la 1. No lo tenemos aquí desarrollado, pero está dentro de estas sumas y coincide precisamente con el primer valor de la suma, cuando n vale 1. Cuando n vale 1, vean que la potencia de x pues, es 1 en los tres casos. Así que desarrollamos n igual a 1 para cada una de las series. En la primera nos va a quedar 1 más 2, que es 3, 3 por 2, que acá es 1 más 1, 2, 3 por 2 nos da 6, 6c3. Vamos a escribir solamente el coeficiente. Entonces, porque aquí luego quedaría x a la 1, no vamos a escribirlo, nada más el puro coeficiente. Luego tenemos aquí menos 2 por 1c1, entonces nada más es c1, x a la 1, pues x a la 1 no lo ponemos. Y luego menos 2 c1, ¿sí? X a la 1, que no lo ponemos. Eso tiene que ser igual, esto de aquí, es el coeficiente de la x del lado izquierdo. Tiene que ser igual al coeficiente de la x del lado derecho, o sea, 1. ¿Sí? Luego lo que haríamos es calcular el coeficiente de x cuadrada del lado izquierdo y eso tiene que ser igual al coeficiente de x cuadrada del lado derecho. Como en el lado derecho no hay x cuadrada, pues va a ser 0. Luego lo mismo con x cúbica, con x cuarta, con x quinta. Si lo vamos haciendo de uno en uno, nunca vamos a acabar porque hay una infinidad. Aquí la misma suma nos dice que es desde n igual a 1 a infinito. Entonces, para hacerlo al mismo tiempo para todas las potencias, lo hacemos directamente con los coeficientes así escritos como están en términos de n. O sea, ponemos n más 2 por n más 1 por c de n más 2. Ese es el coeficiente en la primera suma. En la siguiente es menos 2n cn y en la siguiente menos 2cn. Eso es igual a 0. Esto representa todos los coeficientes desde x cuadrada en adelante. Para decir que es desde x cuadrada en adelante tenemos que especificar que n es mayor o igual que 2, porque es donde aparece el x cuadrada, el x cúbica, etc. Y ya está, nada más hay que, a partir de estas tres ecuaciones, podemos encontrar pues todos los coeficientes que queramos. Hay veces especiales, que no siempre va a ser así, veces especiales en las que podemos encontrar una regla general y expresar la solución con una serie de potencias así bien clara, con una formulita pues me refiero, y hay otras incluso todavía que tenemos más suerte y que se pueden expresar con una función elemental, de forma cerrada. Pero bueno, la mayoría de veces eso no va a pasar. Ya de aquí lo que hay que recordar es que ya sabíamos el valor de C0 y C1, ¿no? Que fue lo que puse desde acá hace rato, a ver cuál era. Ahí están. C0 vale 1, C1 vale menos un cuarto. Eso es a partir de las condiciones iniciales que nos da el problema. Entonces es 1 y menos un cuarto. Pues sustituimos eso y en la primera ecuación vamos a obtener el valor de C2. Si pasamos el 2C0 al otro lado, pues queda C2 igual a C0. O sea que C2 es igual a 1 también. Y luego en la siguiente ecuación, pues tenemos 6C3 menos 4C1. O sea que 6C3 es igual a 1 más 4C1. Este menos 4 pasa a otro lado como más 4. Y aquí podemos sustituir el valor de C1, que es menos un cuarto. Entonces queda 1 más 4 por menos un cuarto. Más por menos da menos. El 4 con el 4 se cancela. 1 menos 1 da 0.
Entonces C3 vale 0. Luego tendríamos que calcular el siguiente, que es C4, C5, C6, etcétera. Todas esas ya se calcularían desde la última ecuación, que nos da la relación de recurrencia entre los coeficientes. Entonces lo que conviene aquí siempre es despejar el C que tenga mayor subíndice. En este caso es C de n más 2. Esto. Lo despejamos. Estos dos de aquí los podemos factorizar como menos 2n menos 2, o también así como menos 2 por n más 1, ¿no? Así. Y pasa al otro lado positivo, o sea que va a pasar acá como 2 por n más 1 por cn. Y luego el n más 2 por n más 1 que tenemos ahí pasa dividiendo. Y aquí ocurre pues esta coincidencia. No siempre va a pasar, pero en este caso pasa. Eso simplifica un poquito las cosas. Y entonces ya podemos calcular lo demás. Por ejemplo, para C3 es cuando n vale... Cuando n vale... Ah, no, C3 ya lo hicimos. No sé por qué estoy haciendo. Sería desde C4, ¿no? Cuando n vale 2. Y porque justamente hay que empezar desde aquí. Desde donde nosotros dijimos acá. Desde el 2. Entonces cuando n vale 2, pues queda aquí 2 más 2, 4. Y de este lado queda 2C2 entre 2 más 2, 4. C2 vale 1, entonces queda 2 por 1 que es 2. O sea, 2 cuartos que nos da 1 medio. Y luego sería C5. C5 es cuando n vale 3. Entonces vemos que es 2C3 entre 5. Pero C3 vale 0. Entonces este se va a hacer 0. Y de hecho ya podemos ir viendo que todos los impares van a ser 0. Porque cuando aquí tengamos un n impar, por ejemplo el siguiente, que sería C7, pues acá nos va a quedar también el impar anterior, que fue 0. Entonces todos los demás van a ir siendo 0. Eso lo podemos escribir así. Cn igual a 0. Si n impar, si n es impar, o así, c de 2n más 1 igual a 0. Este 2n más 1 es la forma de representar un número impar. Que si ustedes sustituyen cualquier n y hacen 2n más 1, el resultado siempre es impar. ¿Sí? Entonces todas las potencias van a ser pares. Bueno, pues entonces ahora tal vez aquí haya suerte y podemos escribir esto con una fórmula cerrada. Tenemos que... A ver, dijimos C0 vale 1, ¿no? Y C1 vale menos 1 cuarto. Y C2 quedó 1 también. Y C3 quedó 0. Y C4 quedó 1 medio. C5 quedó 0. Y vemos que los impares van a ser 0. Eso es lo que hemos obtenido. Luego calculamos C6. Cuando n vale 4, entonces es 2 por C4 entre 6. Que es, si simplificamos aquí, queda 1 tercio por el valor de C4, que es 1 medio. ¿Sí? Ahí parece como que esto lleva un cierto patrón. Parece que esto es un factorial. En el caso anterior también sería. Vamos a ver si sí. C8 pues sería cuando n vale 6. Entonces es 2 sobre 8. C6, que sería 1 cuarto por el valor de C6, que ya vimos que es 1 entre 3 factorial. 3 factorial por 4 pues nos va a dar el 4 factorial. Y ya vemos cómo sale esto. En general C
2n, que son los coeficientes pares de índice par, pues va a ser 1 entre n factorial. Vean que siempre es la mitad del índice. La mitad del índice. Estrictamente hablando, si uno quiere ser completamente riguroso, esto de aquí nada más significa una corazonada, ¿no? Como una deducción, una hipótesis que uno hace. Yo tengo la hipótesis de que C2n es 1 factorial. 1 entre n factorial. Pero esto no es riguroso. No basta con calcular unos cuantos términos y a partir de ahí decir esto, asegurar esto. Esto es válido si uno no está siendo tan riguroso y luego, si nada más es resolver un problema práctico así, no se nos pide tanto rigor matemático, pues es válido. Pero estrictamente hablando, uno tiene que demostrar esto, que todos los coeficientes siguen esta regla. ¿Y cómo se hace la demostración? Pues por inducción. Tendría uno que demostrar por inducción que esto es válido si n vale 1 y que suponiendo que es válido para pues para n, que entonces va a ser válido para n más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos esa demostración? La voy a hacer para, si a alguien le interesa, pues primero diríamos, si n vale 1, entonces uno esperaría obtener esto, ¿verdad? Eso uno lo tiene que demostrar, que eso es lo que nos va a dar. Y pues sí nos va a dar, de hecho ya lo hicimos, ¿no? Acá está, sí nos dio. Ya lo hicimos, directamente comparando coeficientes. Entonces ahora lo suponemos cierto para n, o podemos decir, supongámoslo cierto para n igual a k, para algún número natural k, cualquiera. O sea, para n igual a k supongamos que sí se cumple esto. Entonces tenemos que demostrar, por demostrar, que se cumple para k más 1. Eso es lo que tendríamos que demostrar. Para demostrar eso, pues tendríamos que partir de nuestra relación de recurrencia. ¿Sí? Aquí, bueno, C de 2 por K más 1, pues es lo mismo que 2K más 2, ¿no? Si hacemos la multiplicación. Entonces, cuando n vale 2K, usando esta relación, pues tenemos C 2K más 2 es igual a 2 por C 2K entre 2K más 2. Esto es de acuerdo con la relación de recurrencia. Pero como nosotros ya estamos suponiendo esto desde acá, podemos usarlo. Entonces tenemos 2 entre, acá abajo conviene factorizar el 2. Y el C2K, por hipótesis, es 1 entre K factorial. Ahora, este 2 con este se cancela. K factorial por K más 1 es K más 1 factorial. Y ya está demostrado, si llegamos a lo que queríamos. Entonces, por inducción, queda demostrado que esta fórmula sí es cierta para todos los naturales y ya está riguroso. Ahora sí. Y bueno, una vez que ya tenemos entonces los coeficientes, pues ya nada más hay que escribir la solución. La solución es y igual. Esto de aquí se va a cumplir para todos los pares. Entonces podemos escribir de una vez eso. La suma es de n igual a 1 al infinito de los c de índice impar. Bueno, de hecho sería desde el 0, ¿no? Porque también es válido para n igual a 0. También es válido porque C0 nos dio 1 y 0 factorial es 1. Entonces sería desde n igual a 0 infinito de C2n por x a la 2n. Esos son los pares más los impares. Pero de los impares, el único que es distinto de 0 es el menos un cuarto. Entonces se lo ponemos acá aparte. Y ya nada más hay que sustituir aquí la expresión para el C2n. O sea, y sería igual a la suma desde n igual a 0 al infinito de 1 entre n factorial por x a la 2n
menos un cuarto. Y esto se puede escribir de forma cerrada. Ocurrió esa feliz coincidencia, ¿no? Porque vean que esto de aquí se puede poner como x cuadrada a la n y usarla de la fórmula de la exponencial. O sea, esto de aquí es la exponencial de x cuadrada menos un cuarto. Entonces vean cómo pudimos llegar a una solución cerrada para una ecuación de coeficientes variables usando series de potencias. Y ya está. ¿Hay alguna pregunta? A ver, vamos a ver qué dicen por aquí. Para las funciones de gamma uso Wolfram. Sí, pues conviene cuando son funciones especiales usar directamente Wolfram. Justamente estaba estudiando inducción. Ah, muy bien. ¿Me puede ayudar con este problema integral del seno de 2 teta por seno de 6 teta? Lo puedes hacer con una identidad trigonométrica. Ahorita lo puedo hacer, ahorita lo hago rápido. Está fácil. En la clase de teoría de grupos, primero toca ver un poquito de teoría de números. Dejaron estudiar inducción y principio de buen orden. Ujú. Bueno, en realidad varía de universidad en universidad, ¿no? En, en mi facultad, en la clase de teoría de grupos, no empezamos con eso. Eso de teoría de números, hay otro curso que es nada más exclusivamente para eso. Pero sí se ve pues también algo de eso en grupos porque hay unos grupos especiales que se definen a partir de los números primos y cosas así, ¿no? Pero digamos que todo eso que dijiste tú ahí son como cosas que se aprenden primero en un curso de álgebra superior y luego hay otros cursos para eso específicamente. Efectivamente, ya como te dijo Esteban, para esa integral usa la identidad que transforma producto en suma. Así es. Pero de todas formas, ahorita lo puedo hacer rápido para que veas cómo. En ingeniería no los enfocan en esto. Mm, mm. Bueno, esto del método de series de potencias creo que sí se ve en ingenierías. Pero bueno, supongo que también varía de cada universidad, ¿no? La parte a lo mejor de demostrar lo de inducción, pues eso sí es como algo, nada más cuando uno quiere pues justificar todo lo que uno hace. ¿Sí? Es que si uno no justificara esto de aquí por inducción, ¿qué podría pasar? Uno está haciendo esta hipótesis, pero puede ocurrir, y de hecho eso pasa mucho, que realmente el comportamiento de los coeficientes no vaya acorde a lo que nos dice la intuición. ¿Sí? En matemáticas ocurre muchas veces que la intuición no es precisamente lo mejor para sacar una conclusión. Entonces puede ocurrir que a lo mejor cuando n vale 1000 ya no siga esta regla. ¿Cómo puede uno garantizar que en n igual a 1000 o que en n igual a 1.000.000 sí se cumple? Pues para garantizar eso, uno lo hace por inducción. Nada más es eso para justificarlo, pero ya al hacerlo esto más práctico no hace falta estar justificando eso. De hecho, en mis videos, en mi canal, no demuestro nunca eso. No hago la demostración por inducción, simplemente les digo, se ve que se sigue este patrón, entonces esta es la fórmula y ya está. Porque así es como se enfocan las ingenierías. Bueno, entonces, a ver, rápidamente, nada más para la persona que preguntaba lo de la integral. Preguntaba, integral de seno de 2 teta por el seno de 6 teta. Hay que usar las fórmulas que transforman producto en suma. Ahora, yo la forma en la que me suelo acordar de estas fórmulas es acordarme de la identidad del seno y el coseno de una suma. Para el coseno, cuando uno hace el coseno de una suma,
Esto se transforma en un producto de cosenos menos un producto de senos. Mientras que para el seno tenemos un producto de seno por coseno más otro producto de seno por coseno. Así que cuando... aquí lo puse mal, no es B, es A. Así que cuando queremos transformar un producto de esto en una suma de funciones, pues se tienen que usar senos. Y cuando queremos transformar ya sea un producto de cosenos o un producto de senos, se tienen que usar cosenos. Y es lo primero que me acuerdo. Luego, va a ser coseno de una suma y coseno de una resta. La diferencia es que en el coseno de una suma tenemos una resta, ¿sí? Y en el coseno de una resta tenemos una suma. Así. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos que nos quede? Pues queremos que nos queden senos. Entonces vamos a tener que restar esta ecuación menos esta ecuación. Porque al restarlas, se nos van a cancelar los cosenos que no nos interesan y nos van a quedar nada más los senos, que son los que sí nos interesan. Entonces nos va a quedar coseno de A menos B menos coseno de A más B. Al restar, estos se van a cancelar, estamos restando cosas iguales, y de este lado nos va a quedar el seno de A por seno de B menos el seno de A seno de B. ¿Sí? O sea, el menos de la resta por el menos de aquí se hace un más. Y entonces se está sumando esto más lo mismo. Y entonces, pues, el seno de A por el seno de B es un medio del coseno de A menos B menos el coseno de A más B. Ya tenemos la fórmula que hay que usar. Entonces esto se va a transformar en un medio del coseno de la resta menos el coseno de la suma. El un medio lo podemos sacar de la integral. Y adentro nos va a quedar el coseno de la resta, que es coseno de 2θ menos 6θ, nos queda menos 4θ. Pero recordemos que el coseno es una función par. Da lo mismo poner coseno de menos algo que el coseno del algo sin el menos. O sea, le podemos poner así directamente, no hace falta el menos porque lo absorbe el coseno, digamos. Es una función par. Les queda así. Y luego menos un medio del coseno de la suma, que es 8. Y ya está. Estas son inmediatas. La integral de coseno es seno. El 4 queda acá dividiendo. Por el 2 que ya tenemos da 8. Y acá queda 16. Y ya está. Entonces así es como se hacía esa integral. Yo soy de ingeniería y mis profesores de matemáticas sí hacen demostraciones. Bueno, pues es que sí está interesante, ¿no? Hacer algunas demostraciones sí está interesante, pero siendo pues honestos, ¿no? Ya al momento de que estén ejerciendo su carrera y estén calculando, no sé, las fuerzas de tensión sobre una viga, no sé, cosas así, ¿no? Pues no necesitan demostrar nada, nomás hay que usar las herramientas matemáticas y eso es lo que se debe enfocar una ingeniería, o sea, se entiende eso. La ingeniería debe enfocarse más en cómo usar las herramientas de la forma adecuada y conocer esas herramientas, pues, cómo funcionan y todo. Y las matemáticas, pues, se trata de fundamentar todo eso. A los programadores les toca demostrar. Yo supongo que es como para ejercitar esa parte
de pensamiento, porque se usan ciertos pensamientos, ciertas formas de pensar muy similares entre las demostraciones y el diseño de un programa. Bueno, pues a ver cuánto llevamos de directo ya. Ya llevamos un rato, ¿no? 1 hora 45. A ver, vamos a ver cuál era otro ejercicio. Bueno, este me lo habían mandado desde hace ya varios días. Ese de allí. Y está medio rara la forma de escribirlo. Se puede interpretar de dos maneras. En una de las formas de interpretarlo ni siquiera es una ecuación diferencial, así que yo supongo que lo querían de la otra manera. Ahora les explico a qué me refiero. Bueno, eso de ahí, que supongo que querían pues que representara una ecuación diferencial. Ahora, aquí adentro tenemos d cuadrada aplicado al x más 1. Cuando veamos ese tipo de cosas, la d significa una derivada. Es otra forma de representarlo. ¿Cuál es el problema? Que esto de aquí es como si yo lo escribiera de esta otra manera, con la notación más habitual de derivadas. Así. Sí. Y se ve claramente pues que las derivadas nada más se están aplicando sobre las funciones de x, no sobre la y. ¿Verdad? Que a ver, si uno hace esto, pues ¿qué nos queda? La derivada de segundo orden de una función lineal es 0. O sea, esto de aquí es 0. Esto de acá es 3x cuadrada y entonces quedaría así nada más. Esto no es una ecuación diferencial, ¿verdad? La solución de esto pues es x igual a 0 o y igual a 0 y ya está. Eh, pero bueno, yo supongo que no es eso lo que querían. Pero para escribirlo de una forma más precisa, se tendría que haber puesto así. Así sí estaría bien expresado. Hasta luego, Ignacio Acuña. Gracias por haber estado aquí. Que tengas buen provecho. Los ejercicios te los puede mandar cualquier persona. Sí, sí, me los puedes mandar a mis redes sociales. Ahí mándamelos, ya los voy checando y los resuelvo en próximos directos. Ya casi lo terminamos. Pero sí, mándamelos. Bueno, entonces vean la diferencia entre escribirlo así como lo da el problema y escribirlo así como está acá abajo. Acá abajo ya se entiende, ¿no? Que el d cuadrada, es la derivada de segundo orden, se está aplicando sobre todo el producto. Y lo mismo de este lado. Entonces, si así se expresa la ecuación diferencial, ahora sí tiene sentido. Y la forma de escribirla más desarrollada, que aquí, a ver, si está escrito de esa forma, eso nos puede simplificar un poquito las cosas realmente. Porque entonces aquí podríamos nosotros, podríamos nosotros integrar ya directamente, ¿no? Y acá nos va a quedar una constante.
O sea, aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo. Estamos integrando de este lado y estamos integrando del lado derecho. Bueno, pues es una constante allí. Entonces, al hacer la integral aquí, se reduce la derivada en un orden. Aquí nos quedaría ya la derivada, simplemente x más 1y. Acá ya nos quedaría directamente el x cúbica y. Así. Y entonces ya aquí hacemos la derivada de este producto, si lo queremos desarrollar un poquito más. Aquí ya no podríamos usar otra vez el truco de volver a integrar para quitar esta derivada, porque tendríamos que integrar este producto de acá, x cúbica por y. Como no conocemos cuál es y, pues no podemos hacer esa integral. Pero acá arriba sí podíamos porque todo tenía derivadas. Entonces, pues ahí directamente se hace. Y luego acá abajo, pues entonces queda la derivada del x más 1, que es 1, por y, más el x más 1 por la derivada de y. O sea, se está haciendo la regla del producto para derivar este producto de funciones, más x cúbica y igual a una constante. Y lo que nos queda es otra vez una ecuación lineal de primer orden que se resuelve por factor integrante. Y ya está. Dividimos todo entre x más 1. Bueno, a ver. A ver, antes de hacer eso mejor, tenemos así. Factorizamos y. Y ahora sí, dividimos todo entre x más 1. Y aplicamos el método del factor integrante. Primero integramos el coeficiente de la y. Para hacer esta integral, aquí arriba podemos factorizar como una diferencia de cubos. Entonces integramos x cuadrada, que es un tercio de x cúbica. La integral de x es 1/2 de x cuadrada. La integral de 1 es x. Y entonces elevamos la exponencial a eso, y ese es el factor integrante. Y la solución, pues, es y por ese factor igual a la integral de la q por el factor más una constante, donde la q es esto. Este es q. Entonces va a ser y por la exponencial de esto igual a la integral de esto por esa exponencial más otra constante, que le podemos poner C2. No es diferencia de cubos, pero se puede factorizar. ¿Puedo pasar? Sí, claro. A ver, cuando es una diferencia de cubos, pues se factoriza así. Y cuando es una suma de cubos, se factoriza así. La única diferencia entre una y otra es este signo de aquí. Para este factor, todos son positivos. Para este otro se pone este signo menos. Si hacemos este producto de aquí, quedaría x por x cuadrada, que es x cúbica. Luego quedaría x por menos x, que es menos x cuadrada, pero luego con el más 1 por x cuadrada se cancela. Luego quedaría x por 1, que es x, y luego más 1 por menos x es menos x, se cancela. Y luego más 1 por más 1 nos da más 1. Entonces sí es válido. Y aquí en esta integral que está del lado derecho, pues el detalle es que no se puede hacer. Es una exponencial ahí medio fea, entre x más 1 no se va a poder hacer. Así que se deja indicada.
la solución va a ser bueno, esta exponencial, ¿no? Que pasa dividiendo, la podemos poner como exponencial de exponente negativo. ¿Sí? Por la integral. Bueno, esta constante la podría sacar hasta acá. Y le podemos poner C1, si queremos, pues para dejarlo escrito con las dos constantes, C1 y C2. Más C2 por esa misma exponencial, o lo podemos poner así. Y ya está. Esa es la solución. ¿Sí? ¿Cuál es mi videojuego favorito? Mm, tengo varios, no tengo uno como tal. Me gustan mucho los Age, el Age of Mythology, el Age of Empires 3. Los de Trópico también están muy buenos. El Terraria también me gusta mucho. Los de Ratchet and Clank también están bien chidos esos. También he estado jugando uno que se llama Rimworld, que es un indie, pero que está bien chido, que es de construir tu base desde cero. Son como náufragos así espaciales y que aterrizan en un planeta como de emergencia y tienen que empezar desde cero construyendo todo. Está chido ese juego también. Igual luego hago también alguna emisión jugando algún jueguillo de esos. Tengo ganas de hacerlo. Hace tiempo hacía de Age of Empires 2, que lo dejé a medias, no lo he terminado. Pero bueno, ya luego hago a ver qué tal. Bueno, esta de aquí es entonces la solución. ¿Hay alguna pregunta? Entonces ya tenemos resuelto este. Vamos a pasarlo para acá. Otras ecuaciones que se pueden resolver son ecuaciones como esta de aquí, que se puede hacer mediante este cambio de variable. Ahora, ¿cómo sabemos que se puede hacer este cambio de variable? Bueno, en realidad no es tan evidente. ¿Sí? ¿Cómo le hago para escribir en la pantalla? Tengo una tablet, una- un monitor digitalizador, como el que usan los que hacen dibujo digital. Me la compré para hacer este tipo de directos. A ver, hay una técnica que se llama reducción de orden que nos permite transformar una ecuación de segundo orden en una de primer orden, si nosotros conocemos una solución. ¿Sí? Imagínense que tienen una ecuación como esta de aquí y que por alguna razón ustedes pueden encontrar alguna solución. A lo mejor esa solución es fácil de obtener
A lo mejor es una solución constante. Entonces, lo que uno siempre puede hacer es hacer esta sustitución. No, no es X, aquí es este. Aquí iría nuestra primera solución. Vamos a ponerle Y1, ¿sí? Y1 es la solución conocida. Se multiplica por otra variable. Se va a hacer ese cambio de variable. Si Y1 es una solución de esta ecuación, al hacer esta sustitución, vamos a transformar nuestra ecuación en una de primer orden. Y en esa de primer orden, pues, si es una ecuación sencilla, pues vamos a poderla resolver. Esa es la idea. En este caso, tal vez no es tan evidente, pero se pueden intentar soluciones polinomiales en primer lugar, así tratar de encontrar alguna. Una solución que tiene esta ecuación es y igual a x, precisamente. Porque si nosotros calculamos la segunda derivada de esto, eso es 0. O sea que este primer término se haría 0. ¿Sí? Y la primera derivada es 1. Entonces aquí en medio nos quedaría un 1. 1 por menos 2x, que sería menos 2x. Y el último término sería más 2 por y, pero si y vale x, nos queda más 2x, que nos da 0. O sea, sí es solución. Y igual a x es una solución. Por lo tanto, hacer el cambio de variable y igual a x por y1, lo que va a lograr es que se reduzca el orden de la ecuación y se va a poder resolver. Sobre el tema de reducción de orden, tengo videos en mi canal. De hecho, hay hasta una formulita que nos simplifica el proceso para no tener que estar haciendo todo el cambio de variable y todo el álgebra. Miren, esta de aquí es mi lista de videos de mi curso de cálculo diferencial. Primero explico qué son las ecuaciones diferenciales, resuelvo algunas separables, algunas sustituciones por acá, sustituciones lineales, sustituciones racionales, luego ecuaciones exactas, factor integrante, ecuación lineal, teorema de existencia y unicidad, eh, las de Bernoulli que se transforman en lineales, las Riccati que se transforman en Bernoulli y luego en lineales o directamente en lineales, las ecuaciones de Clairaut, y por aquí explico qué es el Wronskiano y luego está aquí reducción de orden. En este video demuestro eso precisamente lo que les acabo de decir, que si uno conoce una solución y1 de una ecuación lineal de segundo orden, podemos encontrar la segunda solución linealmente independiente. Hola y bienvenido. Aquí está. Si tenemos una ecuación de segundo orden y conocemos una solución y1, entonces podemos hacer esta sustitución. Hacemos la sustitución, derivamos, calculamos la segunda derivada, sustituimos en la ecuación y se van a simplificar ahí algunos términos y luego vamos a poder resolver una ecuación que nos queda, una ecuación separable, llegando entonces a que la segunda solución, que es la y2, tenga esta forma. Y2 se puede calcular como la solución y1 por la integral de la exponencial de menos la integral de p entre y1 al cuadrado, donde p es el coeficiente de y es importante que nuestra ecuación de segundo orden tenga coeficiente 1 para poder usar esta fórmula.
¿Algún libro de álgebra lineal para ingeniería? Bueno, ya ahí te dijeron. Grossman y Coleman, sí, esos son buenos libros. El de Nacos, ese no lo conozco. Mi profe, que es doctor, dijo que solo había dos formas. Una es reducción de orden y otra que no recuerdo, y los demás son derivados de estos. Mm, pues no, no, en realidad depende del tipo de ecuación, ¿no? Ya he dado aquí varias formas. Está series de potencias. Están cambios de variable que pueden transformar en ecuaciones, por ejemplo, de Cauchy-Euler o en ecuaciones de coeficientes constantes. Está el método de reducción de orden, que es el que mencionas. Está el método de series de potencias y transformada de Laplace, ¿no? O sea, hay varios. No, pero cuente completo, me quedé con la intriga. ¿Con la intriga de qué? No sé, ya no sé a qué te refieres. A ver. Entonces, pues nada más es usar esta fórmula. Con y1 igual a x y ya está. Para usarla, lo primero que tendríamos que hacer es esto. Primero hay que dividir entre 1 menos x cuadrada toda la ecuación. Entonces queda menos 2x entre 1 menos x cuadrada. Estamos dividiendo entre 1 menos x cuadrada. Luego queda más 2 entre 1 menos x cuadrada por y igual a 0. Esto lo hacemos para que el coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1. Sí, entonces p pues va a ser esto. Y entonces lo que decía aquella fórmula es que y2 es igual a y1 por la integral de la exponencial de... A ver, acá era y1 cuadrado, acá era menos la integral de p. Así, ¿no? Aquí está. Menos la integral de p. Ajá. Pues eso hacemos. Y2 entonces va a ser x por la integral de e elevado a la integral de p. Entonces conviene hacer esta integral primero. La integral de p es directa, ¿no? Porque acá arriba ya está la derivada de lo de abajo. O sea que es el logaritmo de 1 menos x cuadrada. Y entonces al elevar la exponencial a este logaritmo, pues nos queda nada más lo de adentro. Así que de una vez aquí podemos... pero dice e elevado a menos esta integral, ¿no? A ver acá. E elevado a menos la integral de p. Entonces es e elevado a menos el logaritmo. Pero este menos puede subir como menos 1 de exponente y entonces queda 1 menos x cuadrada. 1 menos x cuadrada a la menos 1. Sí. Entonces acá va a quedar así. Por y1 cuadrado. Pero como y1 vale x, pues es por x cuadrado. Y ya, nada más hay que hacer esa integral y ya eso nos va a dar la segunda solución linealmente independiente. ¿Cómo se resuelve esta integral? Pues se hace factorizando esto como diferencia de cuadrados y separando en fracciones parciales. Y ya está. Del comentario anterior, pues ya no me acuerdo qué fue lo que dije antes. No sé. Buenas noches, Hernán Aguilar. ¿Qué tal? Tengo cursos de sucesiones y series. Tengo unos cuantos videos así dispersos. A ver, los he puesto todos en esta lista, pero no llevan un orden, pues, concreto. De todas formas, te la paso.
Pero pronto voy a subir más de eso. Si quiero hacer un curso bien desde el principio. Sustitución trigonométrica, sí se podría usar también, sustitución trigonométrica. No sé si quedaría sencillita. Sería hacer x igual a seno. Entonces de x es el coseno, quedaría aquí un coseno cuadrado por seno cuadrado. Arriba queda un coseno. Se cancela con un coseno de abajo. Entonces queda de x entre coseno por seno cuadrado. Pues no se ve muy... Lo mejor sería hacer separación en fracciones parciales. ¿Sí? Pero bueno, eso ya lo saben hacer, ¿no? ¿O quieren ver cómo se hace? El curso de cónicas, sí, 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 lo voy a subir completo. Ahorita estoy con... Me quedé en la parte de línea recta, que son temas previos, y después de eso pues pasaría a circunferencia, y luego la parábola, la elipse, hipérbola, rotación de cónicas y ese tipo de cosas. Por fracciones parciales pues se hace lo de aquí adentro, es esto. Se separa como a sobre x más b sobre x cuadrada más c sobre 1 menos x más d sobre 1 más x. Entonces, ahora nos imaginamos que esto que está aquí dividiendo pasa multiplicando. Nos queda entonces que 1 es igual a por x por 1 menos x por 1 más x, que es 1 menos x cuadrada, más b por 1 menos x cuadrada, más c por x cuadrada por 1 más x, más d por x cuadrada por 1 menos x. Y luego hay que darle valores a la x, que simplifiquen esto. ¿Sí? Si x vale 0, pues varios de estos se cancelan. Todos los que tengan un x multiplicando y nada más queda el b. Pues va a quedar 1 igual a b por 1 menos 0, o sea, 1 igual a b. Si x vale 1, pues queda 1 del lado izquierdo, del lado derecho se cancelan todos estos, menos el que tiene c. O sea que queda 2c. Si x vale menos 1, se cancelan todos estos de acá, menos este de acá, entonces queda 2d. Y ya agotamos todos, ya no va a haber otro valor que cancele factores, pero podemos hacer x igual a 2. Si x vale 2, pues queda a por 2 por 1 menos 4, que es menos 3 por 2 son menos 6. Luego acá son 4, son menos 3b. Luego son 3 por 4, 12. Y luego son 4 por menos 1, menos 4d. Y como ya conocemos b, c y d, sustituimos acá. El 6a pasa a la izquierda positivo, el 1 pasa negativo. B vale 1, entonces es menos 3. C vale 1 medio, por 12 nos da 6. D vale 1 medio, por menos 4 nos da menos 2. Y luego son aquí menos 6 más 6, que es 0. Entonces A vale 0. Y ya está, ya nomás habíamos dicho que y2 es igual a x por la integral de lo que sería a sobre x, dijimos, ¿no? Entonces eso ya no. Luego es b sobre x cuadrada. Luego es c sobre 1 menos x. Y luego es d sobre 1 más x.
Bueno, la integral de 1 entre x cuadrada es menos 1 sobre x, por x queda menos 1. Luego más 1/2 de x logaritmo, bueno, acá va a ser un menos, ¿no? Y más 1/2 logaritmo de 1 más x. Les podemos poner valor absoluto para dejar la solución más amplia. Y ya está. La solución general sería C1 por la primera solución que era x, más C2 por toda esto. Ya está. Ese x del y2 no se puede cancelar para que quede una x en el denominador. No, porque una x está afuera. No puedes cancelar la x de afuera con una de adentro. Es que no es como que la x esté multiplicando a la fracción que está adentro. Está multiplicando a la integral de esa función. Sí, en esa integral no tiene por qué. O sea, no se puede, pues. No se puede cancelar. Bueno, entonces este ya está. Y bueno, pues el siguiente tema interesante es este. Se puede transformar una ecuación de segundo orden en una ecuación de Riccati mediante este cambio de variable. ¿Sí? Esto independientemente de que se conozca o no una solución de la ecuación. Si se conoce una solución, ya vimos, se hace reducción de orden. Pero si uno no conoce ninguna, se puede hacer de todas formas, transformar esta ecuación en una de Riccati. Entonces, vamos a demostrar primero que eso se puede hacer. Nos dice el ejercicio. Una ecuación de Riccati es una ecuación que tiene la forma, y nos da ahí la forma. La forma de una ecuación de Riccati es x' igual a una función por x cuadrada más otra función por x más otra función. Aquí la x es la dependiente, la variable dependiente. T es la variable independiente. Esta es una ecuación de Riccati, es una ecuación de primer orden. Para resolver una ecuación de Riccati, recordemos que necesitaríamos saber una solución de esa ecuación de Riccati y luego hacer una sustitución que la convierte en una de Bernoulli, la cual a su vez se convierte en una lineal. O también hay otra sustitución que directamente convierte la de Riccati en una lineal. Y ya la lineal se resuelve por factor integrante. Todo eso lo tengo en mi curso de ecuaciones diferenciales. Lo interesante de este ejercicio es que nos dice que si nosotros tenemos en general una ecuación de este tipo, que vean que es una ecuación de coeficientes variables, esta ecuación que es de segundo orden lineal se puede transformar en una de Riccati, que es de primer orden y que no es lineal, ¿sí? Entonces ahí también puedes ver que es otro método para resolver ecuaciones de segundo orden, ¿no? Que no tiene que ver con el otro método de reducción de orden como tal, porque en este no se está usando una solución conocida. Entonces no es un método que derive de aquel. Esto se puede hacer mediante un cambio de variable. El cambio de variable es este de aquí. O sea, vamos a transformar la variable dependiente que era x, ahora en la variable dependiente que va a ser y. ¿Sí?
Bueno, y ahora hay que ver cómo hacemos ese cambio. A ver, podemos intentar aquí dividir nuestra ecuación entre x. Así, estamos dividiendo entre x, entonces ya el tercer término ya le quitamos la x porque ya la dividimos y nos da 1. En el término del medio nos queda el x' entre x que se va a convertir en y. Nada más hay que ver en qué se convierte x' entre x. Para eso pues hay que derivar y de este lado. Para derivar pues usamos la regla del cociente. Es lo de abajo por la derivada de lo de arriba menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo sobre lo de abajo al cuadrado. Entonces, podemos separar esto en dos fracciones. En una fracción, vean que en la primera fracción se va a cancelar una x de arriba con una de abajo y nos va a quedar esto de aquí, que es justamente lo que queremos, ¿sí? Y en la segunda fracción tenemos x' por x', que es x' cuadrado, entre x cuadrado, o sea, es esto de aquí. Lo cual es y, precisamente es y cuadrada, ¿no? O sea que y' es x' entre x menos y cuadrada, o lo que es lo mismo, esta división se puede cambiar por y' más y cuadrada. Entonces sustituimos en la ecuación, nos queda y' más y cuadrada, más la función p de t por y, más la función q de t igual a 0. Esto ya es una ecuación de Riccati, nada más. Si queremos verlo más claro, pues lo escribimos en la estructura que hicimos acá arriba, esta de aquí. Dejamos la derivada del lado izquierdo. Del lado derecho, pues pasamos el menos y cuadrada. Luego esto pasa como menos la función p de t por y menos q de t, ¿no? Así que r de t sería el menos 1, a de t sería menos p de t y b de t sería menos q de t. Entonces ya transformamos una ecuación de esta forma en una de primer orden no lineal llamada ecuación de Riccati. Ahora, en sí uno no está avanzando mucho porque, siendo sinceros, para resolver una ecuación de Riccati uno necesita saber una solución, ¿no? Sería lo mismo que tratar de encontrar una solución desde la ecuación de segundo orden. Si sabemos una de las ecuaciones de segundo orden, la podemos reducir a una de primer orden con esa solución, como vimos en el ejemplo anterior. Pero igual que en el ejemplo anterior, hay ocasiones en las que en la ecuación de Riccati uno puede buscar una solución por inspección, o sea, fijarse cómo está escrita la ecuación y de ahí más o menos uno deducir que la solución puede ser un polinomio de primer orden o una potencia de x o algo así. Intentar y ver si hay suerte. Esa es la cosa. Bueno, esto fue la demostración nada más. Pero bueno, también traigo un ejercicio. Es este de aquí. El ejercicio consiste en transformar esta ecuación en una de Riccati, resolver la ecuación de Riccati y luego a partir de esa solución expresar la solución de la ecuación original de segundo orden. Que por cierto, esta ecuación pues también se puede resolver por series de potencias, también se puede intentar por transformada de Laplace. Probablemente pueda uno también encontrar una solución de esta ecuación de una forma simple. Por ejemplo, a ver, x igual a t, ¿no? Es una solución. O sea, es como la anterior que hicimos. X igual a t sería una solución porque la segunda derivada de t es 0. La primera derivada de t es 1. Y entonces queda 4t menos 4t, que es 0.
X igual a T es una solución, se hace reducción de orden y ya se llega a la solución. Y también se puede hacer a la inversa, ¿no? Si uno tiene una ecuación de Riccati, puede uno transformar la ecuación de Riccati en una de segundo orden. Y ahí la ventaja estaría en que la de segundo orden, por ser lineal, es más fácil de resolver por series de potencias. Bueno, la de Riccati a lo mejor también, nada más que tendría que hacer uno elevar al cuadrado una serie. Se puede hacer, pero eso es un poquito más engorroso. Pero en fin, ya llevamos un buen rato en el directo, así que yo creo que ya hasta aquí le dejamos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que tengan de algo de lo que vimos o en general? Si les interesa que en próximos directos resuelva alguno de sus ejercicios, mándenmelos a mis redes sociales. Son esas que están ahí, Facebook, Twitter, Instagram. En cualquiera de esas redes me pueden mandar mensaje privado o pueden ustedes etiquetarme si quieren y ya yo miro su ejercicio. Ya los pongo yo en la carpeta que he estado enseñando. Esta carpeta de aquí estoy poniendo los ejercicios que me mandan. E igual si me quedo sin ejercicios y no me mandan más, pues siempre hay ejercicios de sobra. Acá tengo, acá tengo toda una lista con un montón de ejercicios más que me han mandado. Esos ya son ejercicios que he recopilado a lo largo de ya años, ¿sí? De que me han estado mandando a mis redes sociales. Y también lo que puedo hacer es resolver ejercicios de libros, como los primeros directos que hice, resolviendo del libro de James Stewart. Pues agarrar otra vez esos libros o algún otro y resolver ejercicios. Pero bueno, ¿cuándo será el próximo directo en Twitch? Será el día viernes a las 8 de la noche, hora de México. También hago directo en YouTube. En YouTube los hago los lunes y los jueves a las 10 de la noche, hora de México. Me gustaría ilustraciones de cuándo y cómo aplicar los criterios de convergencia o divergencia de series. Es un tema muy interesante ese. Ujú. Que vienen los libros de James Stewart, en el de cálculo de una variable o de varias variables. Ahí viene. Sí, son temas que quiero subir a mi canal o puedo hacer un directo sobre eso. También sobre puras series, explicar los diversos criterios y mostrar diversos ejemplos. Es un tema que pronto quiero subir, el de series. Pero bueno, entonces, si no hay más preguntas, muchas gracias por haber estado en este directo. Que tengan muy buena noche y que descansen. Nos vemos en la próxima emisión. A ver, Alinator, ¿qué vas a escribir? ¿Algún libro para cálculo vectorial? El de... Depende, si es para ingeniería, el de cálculo de varias variables. Cálculo de varias variables de James Stewart. Para ingeniería. O si quieres algo más formal, el de cálculo vectorial de Marsden y Tromba. O algo todavía más formal, pues está el de Apóstol. Cálculo de Apóstol. Pero con estos dos es suficiente para entender este. Podría responder a la pregunta que hice.
hasta acá arriba. A ver. Siempre me he preguntado por qué ese tipo de integrales le pone valor absoluto. Bueno, lo que pasa es lo siguiente, a ver. Si te refieres a ese, ¿no? De los logaritmos. A ver, cuando uno calcula la integral de una función, cuando uno calcula la integral de una función, lo que uno está calculando es otra función, tal que si nosotros derivamos esa otra función, nos dé como resultado la función original, ¿no? Es el teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Cuando uno calcula la integral de algo así, si uno nada más pone esto, logaritmo de x, esto es válido, pero dentro de un dominio restringido, porque el logaritmo de x, así nada más, existe solamente si x es mayor que 0. El logaritmo de 0 no existe y el logaritmo de algo negativo, por ejemplo de -2 o así, no existe dentro de los reales, ¿sí? Existe dentro de los complejos, pero aquí solamente estamos hablando de funciones de variable real. Ah, no se ve, cierto. Ahí está. Entonces lo que decía es esto. Cuando uno quiere calcular una función de una, más bien la integral de una función. Cuando uno quiere calcular la integral de una función, lo que estamos buscando es otra función. Esta otra función debe cumplir que su derivada es igual a la función original. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Ahora, si uno está buscando la integral de 1 sobre x, estamos buscando una función cuya derivada sea igual a esta de acá, ¿sí? La derivada del logaritmo de x pues es 1 entre x, ¿verdad? Estamos de acuerdo en eso. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que si nosotros dejamos el resultado así, sin valor absoluto, el dominio de esta función que acabamos de obtener es x mayor que 0, ¿sí? Porque logaritmo de 0 no existe. Y el logaritmo de un número negativo tampoco existe dentro de los reales. Existe dentro de los complejos, no dentro de los reales. Pero como estamos hablando de funciones de variable real, pues entonces esto no existe dentro de los reales. Sin embargo, también se puede ver que la integral también podríamos ponerla como el logaritmo de valor absoluto de x, en cuyo caso el dominio ya se amplía mucho más. Porque si x es positiva, pues el valor absoluto de x es positivo. Si x es negativa, al tomar el valor absoluto esto es positivo y el logaritmo de algo positivo sí existe. El único detalle es si x es 0. Si x es 0, el valor absoluto de 0 sigue siendo 0. Entonces, en este caso el dominio ya nada más sería las x distintas de 0. O sea, solamente habría un punto para el cual esto no existe, pero para todo el resto de la recta sí existe. Lo único que faltaría demostrar es que la derivada del logaritmo de valor absoluto de x también es 1 entre x. Y lo es. Sí lo es. ¿Cómo se demostraría esto? Bueno, pues se puede hacer usando el teorema de la función, de la derivada de la función inversa y separando en dos casos. O sea, tendríamos que separar en dos casos. Si x es mayor que 0, pues entonces el logaritmo de valor absoluto de x es logaritmo de x. Y su derivada, pues es 1 entre x. Si x es menor que 0, bueno, en donde se usaría lo del teorema de la derivada de función inversa sería aquí. Aquí, cuando uno dice, bueno, pues la derivada del logaritmo de x es 1 entre x. Aquí. ¿Cómo sabemos eso? Eso sale de la derivada de la función exponencial.
Y lo tengo en mi canal también, ¿eh? Ahí lo pueden ver. En mi lista de derivadas desde la definición, ahí demuestro de dónde sale esta derivada. Ahora, si x es menor que cero, el valor absoluto de x es menos x, o sea que nos quedaría así. Entonces podemos usar, no sería igual, ¿verdad? Aquí más bien esto implicaría que la derivada de esta función es la derivada del argumento, que es menos 1, entre el argumento. Y aquí haciendo ley de signos, pues menos entre menos da más y otra vez queda lo mismo. O sea que sí, sí es correcto esto, así como es correcto esto. La diferencia entre una y otra es nada más el dominio. En el primer caso es nada más la recta, la semirrecta real positiva. En el segundo es toda la recta real menos el origen. Entonces, si uno quiere como dar la solución con el dominio más amplio posible, pues le damos el valor absoluto y ya está. ¿Sale? Entonces ya con eso queda más claro, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, ya terminamos el directo. Que descansen, que tengan buena noche y nos vemos en una próxima emisión.